Meditábamos ayer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, y cómo es que Satanás está haciendo los últimos esfuerzos y está poniendo a trabajar todas sus agencias del mal. Y leíamos una sentencia del Espíritu de Profecía que dice que toda forma de mal se lanzará a una intensa actividad. Y quisiéramos en estos minutos mirar cómo es que Satanás ha venido trabajando durante muchos años con el objetivo de que esta última generación no discierna los tiempos en que le ha tocado vivir y el propósito que Dios tiene en esta última hora de la historia con su pueblo. Así que Él se ha dado el tiempo para diseñar un plan que suma al pueblo de Dios, lo lleve a un estado de adormecimiento. Hermanos, si nosotros analizamos un poco la historia y miramos la primera venida de Cristo, el pueblo de Israel, un pueblo que tenía toda la revelación profética que apuntaba ¿a quién? Al Mesías. Los ritos del santuario, los sacrificios que se daban ahí mañana y tarde, todo apuntaba ¿a quién? A Jesús. Todo apuntaba a Jesús, al Mesías que había de venir. Conocían la profecía del Antiguo Testamento, todo lo que hablaba acerca del Mesías prometido. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué nos dice Juan capítulo 1? A los suyos vino y los suyos ¿qué? No les recibieron. ¿Por qué no le conocieron? Hermanos, años, siglos de luz, de conocimiento, hablando mañana y tarde acerca de la venida del Mesías. Pero cuando vino, no lo conocieron. ¡Qué tremendo! Apreciados hermanos, ¡qué tremendo! Y a nosotros nos puede pasar lo mismo. Nos puede pasar lo mismo. ¿Qué pasó con las iglesias de 1844? Las iglesias que habían surgido en el siglo XVI, el siglo XV. ¿Qué pasó cuando vino el mensaje del segundo advenimiento? El mensaje del primer ángel, que la hora del juicio había llegado. ¿Qué pasó? ¿Lo recibieron las iglesias? No lo recibieron. Lo rechazaron. Lo rechazaron. Bueno, este es un resultado de algo un trabajo que Satanás hace en el tiempo. Ahora, como pueblo adventista del séptimo día, que ha sido llamado de una manera especial, ¿verdad? Después del año 1844, según Apocalipsis 10, para que vuelva a profetizar. Es necesario que profetices otra vez sobre muchas naciones, pueblos, lenguas. Así que el pueblo adventista del séptimo día ha sido llamado para que vuelva a profetizar. Pero resulta, hermanos, que Satanás conoce la profecía, Satanás estudia la profecía y diseñó un plan también para que este pueblo que tiene una misión especial, no pueda cumplir esa misión. Y en contraparte a eso, encontramos que el Señor se anticipó también para revelar un plan maravilloso y tener un remanente especial, 144,000 que alumbren a un mundo en tinieblas. Que en medio de esta controversia final, como veíamos ayer, en la batalla del Armagedón, la batalla final, hermanos, estamos entrando a ese conflicto, donde las fuerzas de Satanás se unirán con instrumentos humanos para pelear esta última batalla, y donde el Señor dice llamará a sus ejércitos para también hacer frente a esta obra de engaño. Es una obra de engaño.
Del mensaje del segundo ángel de Apocalipsis capítulo 14, el verso 8, leemos lo siguiente. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, que ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel nos da la razón de la caída de Babilonia. Y nos menciona aquí que Babilonia ha hecho beber ¿a cuántas naciones? A todas las naciones, ¿de qué cosa? De un vino que ella ha preparado. Y también esto lo confirma el capítulo 17, el verso 2. Esta es la visión de la gran ramera, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Con qué se han embriagado, dice los moradores de la tierra? Con un vino, que es este poder, ha preparado, ha hecho un brebaje especial, un fermento especial, para que todo el mundo lo tome, y aún, hermanos, el que lo tome no se dé cuenta que lo está tomando. Es impresionante. El capítulo 18 también menciona esto, el contexto del fuerte pregón. Verso 2, y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Verso 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Cuántas naciones? Lo enfatiza aquí, hermanos, la profecía. Todas las naciones han bebido de ese vino. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Así que este poder nos dice que tiene un vino especial para dar de beber a los reyes de la tierra, a los moradores de la tierra, ¿verdad? ¿Con qué propósito creen ustedes? ¿Con qué propósito? ¿Qué le pasa al borracho? ¿Puede discernir? ¿Está en razón? No. Confundir la mente, confundir las capacidades de percepción, confundir eso que Dios colocó ahí, ¿verdad? El lóbulo frontal y todas esas capacidades. Confundir todo esto de tal manera que la persona, que el ser humano vaya por el camino que le lleva a la muerte, pero él esté creyendo que va camino ¿a dónde? A la vida. Camino a la vida. Pero está yendo por camino de muerte, como dice el libro de Proverbios capítulo 14. ¿Verdad? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Y cómo es que, hermanos, ese vino destruye la capacidad de discernimiento espiritual en todo aquel que toma un trago de él? Y saben que todos nosotros hemos probado de ese vino, de una u otra manera. De una u otra manera. Y ese vino tiene una esencia. Una esencia es la duda y la incredulidad hacia la palabra, hacia lo que el Señor ha dicho. Ahora, las consecuencias, hermanos, son tremendas. Son tremendas y la podemos ver delante de nuestros ojos. ¿De dónde han traído las uvas para fabricar este vino? Vamos a ir al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 32, la profecía, el profeta Moisés, porque Moisés fue un profeta también.
nos muestra, apreciados hermanos, de dónde es que han traído estas uvas para fabricar este vino. Deuteronomio capítulo 32, el verso 32 al 33. Prestemos atención, espero que me acompañen en sus Biblias aquí, ¿verdad? Bueno, hoy es raro el que tenga Biblias. Felicito a los que han traído ahí su Biblia, porque la mayoría están con esto, ¿no? Ya no se carga Biblia, no se trae la Biblia. La mayoría de profesos cristianos, aún dentro del pueblo adventista, salen de su casa y se olvidan la Biblia cuando van a la iglesia. Bueno, no hay problema, ¿no? Porque la tengo aquí, la tengo acá. Pero sale de su casa, se olvida el celular y se devuelve. Porque celular es el celular, ¿no? Miren lo que dice aquí. Prestemos mucha atención, apreciados hermanos, jóvenes. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Escuchemos, padres, madres. De la vid de Sodoma es la vid de ¿quién? De ellos. Bueno, ¿ellos quiénes son? ¿Quiénes son ellos en el contexto que está hablando aquí Moisés? Bueno, las naciones que vivían alrededor del pueblo de Israel en ese tiempo, ¿verdad? Los cananeos, los fereceos, los filisteos, en fin. Pero las costumbres, hermanos, de estas naciones las habían traído ¿de dónde? De Sodoma. ¿Y quieren ustedes comprobarlo? Lean Levítico 18, 19 y 20 en sus casas. Hermanos, eso no es un asunto nuevo. El asunto de la homosexualidad, de la corrupción moral, de todo esto, la degeneración sexual del ser humano, eso no es nuevo. Eso ya viene desde Sodoma y Gomorra. Bueno, por eso el Señor tuvo que mandar fuego del cielo. Pero los cananeos practicaron eso. Entonces nos dice aquí que de la vid de Sodoma es la vid de ellos. ¿Y de los campos de dónde? ¿De los campos de dónde, hermanos? De Gomorra, donde Lot se fue a vivir, ¿no? Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Verso 33. Veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. El vino de ellos es como veneno ¿de qué? Veneno de serpientes. La serpiente más venenosa que hay por aquí. Acá también hay jergón. Ya. Veneno de jergonas, hermanos. Veneno de áspid. Es una serpiente supremamente venenosa. Te pica. El áspid te pica y eso a los minutos ya estás botando sangre por los poros, por la nariz, por la boca, por los oídos. Y lo compara aquí, hermanos, este vino como al veneno de esa serpiente. Ojo, mucha atención. Porque es el vino de Babilonia, apreciados hermanos. Este es el vino que Babilonia está haciendo tomar y ha hecho tomar ¿a cuántas naciones? ¿Y a cuántos, dice? ¿A cuántos moradores de la tierra? A todos, menos a los 144,000 sellados, ¿verdad? Menos a ese remanente. Bueno, y si lo han tomado, el Señor tiene una limpieza para purificarse de las consecuencias de ese veneno. Así que, hermano, el resultado a nivel moral lo estamos viendo en la sociedad. La sociedad se está volviendo como Sodoma y como ¿qué? Consecuencia de tomar el vino de Babilonia. Consecuencia de tomar ese vino. Y en 30 años, ¿no, hermana María Esther? La sociedad ha dado un giro tremendo. Bueno, dicen que ha avanzado, ¿no? Algunos estudios dicen, hemos avanzado
en una década, ahora dicen, en una década el mundo está avanzando lo que antes demoraba 100 años en avanzar. Ahora lo está desarrollando en 10 años. Hasta menos. Hasta menos. ¿Verdad? Porque algunos recuerdan todavía cuando esto era una panela, ¿no? ¿Llamaban? Bueno, en Colombia es una panela. Era algo grande así. Un ladrillo. Y ahora un ladrillo, algo grande. Pero ahora, hermanos, impresionante, ¿verdad? Cómo en poco tiempo se ha desarrollado un asunto tan tremendo. Y hermano Liller me sorprendió porque me dijo, este carro no usa llave, hermano, solo un botón y ya prende. Nunca había visto un carro que prendía solo con llave. Estoy retrasado, solo con un botón, ¿no? Hermanos, los tiempos en que vivimos, en donde Satanás se ha sentado para diseñar un plan donde nadie se escape. Dice que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Si le fuere posible, hermanos. Pero creo yo que no le va a ser posible. No le va a ser posible. Pero tendremos que ser parte de los escogidos. Estos jóvenes, estas señoritas tienen que ser parte de los escogidos. De lo contrario, serán engañados también. Serán engañados. Así que, ¿de dónde viene este vino que Babilonia ha hecho que todo el mundo tome? ¿De dónde ha traído las uvas? ¿De dónde ha traído esta vid? De Sodoma y de Gomorra. Mucha atención, apreciados hermanos. Mucha atención. Ahora, ¿cómo es que logra dar a todas las naciones de ese vino? ¿Cómo? ¿Se han preguntado ustedes? Yo me he preguntado. ¿Cómo es que logra que todos tomemos de ese brebaje? ¿Cómo? Siendo algo tan peligroso y dañino. Un veneno. ¿Cómo lo logra? Vamos a ir al espíritu de profecía, ¿verdad? ¿Creemos en el espíritu de profecía? Bueno, algunos no, creo. A ver, ¿creemos en el espíritu de profecía? Amén. Muy bien. Eso es un compromiso con el Señor, apreciados hermanos. Porque no de una palabra, no de unas cuantas palabras, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, vivirá el hombre. Y la mayoría, hermanos, de adventistas del séptimo día, aún de la verdad presente, nos estamos volviendo selectivos con esto. Selectivos. Porque tomamos lo que más, lo que nos gusta o lo que nos conviene. Pero lo otro, tal vez queda en el punto donde nos hace tambalear. Decimos, un consejito, es que... No, hermanos, no de una palabra, no de unas cuantas palabras, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Señor nos ayude, porque de manera personal, individual, cada uno tiene algo con el cual el Espíritu Santo está luchando. Yo sé que cuando va la palabra, cuando va a las Sagradas Escrituras, el Señor le habla de muchas formas. ¿Cuál es el asunto que tiene ahí? Que tiene que abandonar, que tiene que vencer. Pero ahí donde está la lucha, ahí donde está el conflicto, y donde la voluntad tiene que ser rendida a la obra del Espíritu Santo y al poder transformador de la palabra. Vamos a leer esta sentencia. Está en el libro Ministerio de Curación. El capítulo se titula Lo falso y lo verdadero en la educación. Y mire lo que dice aquí. La inteligencia maestra en la confederación del mal obra siempre para ocultar las palabras de Dios. Escuchemos con mucha atención. La inteligencia maestra en la confederación del mal.
¿Quién es la inteligencia maestra en la confederación del mal? En todas estas agencias que se están uniendo para la crisis final, para la batalla del Armagedón, Satanás. Dice que esta inteligencia maestra obra siempre para ocultar la palabra de Dios y hacer resaltar las opiniones de los hombres. Su propósito, su objetivo, es que no oigamos la voz de Dios. ¿Cuál es el propósito y el objetivo? Que no escuchemos la voz de Dios, que nos dice, este es el camino, andad por él. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Ahora termina diciendo la sentencia. Escuchemos. Valiéndose de perversos sistemas de educación, hace cuanto puede para oscurecer la luz del cielo. ¿Qué cosa utiliza? Dice, perversos sistemas ¿de qué? De educación. Para lograr este objetivo de que no escuchemos la voz de ¿quién? De Dios. Y saben, hermanos, que es el medio más eficaz por el cual Babilonia nos ha hecho tomar ¿qué cosa? Su vino. El medio más eficaz por el cual nos ha hecho tomar su vino. Y mire lo que dice. Leímos ayer una sentencia, ¿verdad? De que Satanás está trabajando con todo su poder. Vamos a volver a repetir porque algunos no han estado. Este es Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 1. La página 177. Padres, ustedes conocen algo de las atracciones mediante las cuales Satanás procura conducir a sus niños a la locura. Está trabajando con todas sus fuerzas para desviarlos, con una determinación que muchos ni sueñan. Él está buscando obtener el control de sus mentes y anular el efecto de los mandamientos de Dios en la vida de ellos, en la vida de los niños. Así que Satanás dice que una determinación que muchos ni siquiera soñamos, procura controlar la mente. ¿De quién? De los niños. Y uno de los medios, hermanos, que está utilizando, como dice la inspiración, son los perversos sistemas ¿de qué? De educación. Hermano, y Satanás se ha hecho bien sus planes para la crisis. Él ha hecho bien sus planes, su estrategia, la ha diseñado muy bien para la crisis, para que las multitudes estén de parte de él en esta última batalla. Pero el Señor ha diseñado un plan maravilloso y perfecto. El problema es que como pueblo no lo hemos creído. Ese es el problema. Y por eso la inspiración tiene una sentencia muy dura, ¿verdad? Donde dice que la mayoría de los hijos de Dios están todavía ¿dónde? En Babilonia, porque ellos no tienen el conocimiento que nosotros hemos tenido. Y cuando llegue el fuerte pregón, ellos estarán dispuestos a vaciarse de ese vino y a aceptar la palabra. Quisiera leer otra sentencia en este contexto. En lugares celestiales, la página 315. Mire lo que dice. El funesto espíritu de incredulidad se halla en todo país. ¿Qué se halla en todo país, dice? Un funesto espíritu ¿de qué? De incredulidad. Y se está introduciendo en todas las capas de la sociedad. Se enseña libremente en muchas de las universidades. ¿En muchas de qué? De las universidades. Se enseña libremente la incredulidad, la duda, el escepticismo. Se siembran las semillas del escepticismo, preciados hermanos, en la mente de los niños y de los jóvenes.
Y nosotros decimos, bueno, pero se está enfriando espiritualmente. Se está enfriando espiritualmente, se está muriendo espiritualmente, ya no quiere orar, no quiere estudiar. Y si aparece por ahí una chica filistea, peor pues. Y nosotros decimos, bueno, pero ¿qué está pasando? El funesto espíritu de incredulidad se halla en todo el país y se está introduciendo en todas las capas de la sociedad. Se enseña libremente en muchas de las universidades, en institutos de enseñanza superior y escuelas de enseñanza media, y aparece aún en las lecciones que se enseñan en las escuelas primarias y en el jardín de infantes. Miren el tiempo, la hermana Huay. El Señor le mostró que ya este germen estaba allí. Ahora, más de 100 años, hermanos, que estamos. Imagínense, cuando hoy tenemos parte del currículo en la ideología de género, una aberración de Sodoma, pero hace parte del currículo. Y nosotros exponemos a nuestros hijos a esas influencias. Hermanos, ¿quiénes serán? ¿Quiénes será esa generación que dará el fuerte pregón? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán esos jóvenes, esas señoritas, esos hombres y mujeres que darán el fuerte pregón? ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán esos niños? Porque la inspiración nos dice, conflicto de los siglos, de que el Señor va a usar ¿a quiénes? A niños también. Los va a llenar de su espíritu como en el siglo XIX. Ustedes han leído, ¿verdad? Conflicto de los siglos. En Ginebra, donde niños de 7, 8 años comenzaron a proclamar el mensaje del primer ángel. Eso se va a volver a repetir en el fuerte pregón. Pero ¿quiénes serán esos niños? Bueno, Josías es candidato para eso, ¿verdad? Bueno, nuestros hijos son candidatos para esa experiencia, estos niños. Pero ¿qué clase de preparación necesitamos darles para que sean parte de esa experiencia? Satanás ha diseñado un plan y se ha valido, dice, de los perversos sistemas de educación y ha introducido en la enseñanza de las universidades, de las escuelas superiores, de las escuelas de enseñanza media y aún en el jardín de infantes lecciones que hacen parte del vino de Babilonia. Y dice miles. ¿Cuántos? Miles que profesan ser cristianos prestan oído a espíritus mentirosos. Y yo estuve en una escuela allá en unos campos de Colombia, ¿verdad? Una escuela rural allá en las montañas. 2 años y medio estudié en esa escuelita. 2º, 3º y mitad de 4º de primaria. Y ahí, aunque la profesora era adventista, pero teníamos que hacer algunos trabajos y leer algunos libros de ciencias naturales, de ciencias sociales. Entonces, ahí yo encontré por primera vez. Ya yo sabía leer cuando fui a la escuela, tenía 12, 13 años. Y ahí yo había leído ya la Biblia, Génesis 1 y 2, la creación. Y cuando leí esos libros encontré que decía, el hombre ha evolucionado miles de años, ¿no? Y el hombre, la raza humana, es parte del reino animal. Y venimos del mono. Una semilla de incredulidad. Una semilla de incredulidad. Y los padres no sabemos el efecto que eso hace en el corazón de ¿quién? De los niños. Estudien en casa el capítulo 25 del libro de la educación.
la formación del carácter. Yo les recomiendo ese capítulo. Hermanos, estamos capítulo 25 del libro La Educación, la formación del carácter. Estamos frente a una crisis. Cuando surgió la Reforma en el siglo XVI, la fuerza de la Reforma, ¿verdad?, con Lutero, Melanchthon, ellos se dieron cuenta que necesitaban establecer sus propias escuelas. Necesitaban educar a sus hijos para que no tomaran más de este vino, ¿verdad? Y para que ellos pudieran mantener la fe protestante. Pero surgió lo que se llama la Contrarreforma, lo que nosotros conocemos, la Contrarreforma. Y se levantó un hombre que se llamó Ignacio de Loyola y fundó una orden. Tal vez la orden, dice la hermana Juay, más terrible de Roma, los jesuitas. Y lean la página 150 y 151 del libro Conflicto de los Siglos. Uno de los objetivos. Bueno, esta orden surgió con dos propósitos. ¿Saben cuáles son los dos objetivos? ¿Saben cuáles son los dos propósitos con los cuales surgió? Primer objetivo, acabar con el protestantismo. Ahí lo dice el Conflicto de los Siglos. Acabar con el protestantismo. Segundo, que Roma vuelva al poder. Uno de los dos propósitos, y los tienen bien claros. Y diseñaron, lo primero que diseñaron fue un sistema de educación. Ellos dijeron, estos viejitos reformadores ya pronto se van a morir. Nosotros nos vamos a encargar de sus hijos. Y comenzaron a construir las mejores escuelas, los mejores institutos de enseñanzas. Y los padres protestantes comenzaron a mandar a sus hijos, ¿dónde? A las escuelas de ellos, porque eran las mejores escuelas. Y como los padres dicen, bueno, yo quiero que mi hijo sea alguien en la vida, reconocido, ¿no? Ellos fundaron las mejores escuelas, tenían los mejores maestros. Hermanos, ¿y el protestantismo? Se acabó. Se acabó el protestantismo. Acabaron con la escuela de Colombano, una de las escuelas más tremendas, ¿verdad? Y comenzaron a trabajar. Y cuando llegó 1844, ¿cómo estaba el mundo cristiano protestante? Estaba totalmente concentrado en las cosas de esta vida, ¿verdad? Habían perdido el objetivo, la identidad. Así que este funesto espíritu de incredulidad se está enseñando, dicen todas las instituciones de educación, y miles que profesan ser cristianos prestan oído a espíritus, ¿qué? Mentirosos. Esos espíritus mentirosos hacen parte de lo que le compartíamos ayer de Apocalipsis 16. Espíritus inmundos. Un espíritu inmundo es todo espíritu que va en contra de una sí, dice Jehová. Ese es un espíritu inmundo. Por eso el Señor ha revelado lo siguiente. Quisiera leer. El tiempo ya nos está ganando. Mire lo que dice aquí. Ahora vamos a mirar un momento, unos minutos, el plan del Señor para escapar a esta estrategia satánica. Hogar Cristiano, página 161. Hogar Cristiano, página 161. En su sabiduría. Escuchemos, hermanos, anoten allí y vamos a prestar atención. En su sabiduría, el Señor ha decretado que la familia sea el mayor agente educativo. Escuchemos. ¿Ya anotaron todos? Hogar Cristiano, página 161, capítulo 28. En casa ya lo van a estudiar. En su sabiduría, el Señor ha decretado
que la familia sea el mayor agente educativo que ha decretado el cielo en su sabiduría y de manera especial para nosotros como pueblo, generación final. Que la familia debe ser ¿qué cosa? ¿Qué cosa debe ser la familia, hermanos? El mayor agente educativo. ¿Hemos comprendido eso como padres que profesamos creer en la verdad presente? Nosotros creemos que el mayor agente educativo es la universidad. Eso es lo que va a formar a mi hijo para que sea alguien en la vida. Eso es lo que nos ha metido el vino de Babilonia en nuestra mente. Eso es el resultado de haber tomado el vino de Babilonia. Y creemos que nuestro hijo se va a preparar para servir mejor al Señor cuando tiene carreras, cuando va a la universidad y se es profesional, entonces está mejor preparado para servir al Señor. Pero ¿qué nos dice la inspiración? ¿Cuál es el mayor agente educativo? El hogar. Hermanos, es donde menos hay educación hoy. Entre las familias que profesamos creer en la verdad presente. Donde menos hay educación. Sigue diciendo, en el hogar es donde ha de empezar la educación del niño. ¿Dónde empieza la educación del niño? De nuestros hijos, de nuestras hijas. ¿Dónde empieza? Cuando van a la escuelita. Este niño empieza a educarse cuando va a la escuela. Aquí están tus papás. ¿Están aquí tus padres? Hermanos, los padres necesitamos comprender que nuestro hogar debe convertirse en una escuela. La primera escuela para los niños. Allí, escuchemos, con sus padres como maestros, debe aprender este niño, esta niña, las lecciones que han de guiarlo a través de toda la vida. ¿Cuáles son esas lecciones? 4. Son 4 lecciones. La hermana María Esther, él las tiene ahí en la mente. Cuatro lecciones. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las 4 lecciones? Hermanos Hamilton, los que tenemos hijos, tenemos una gran responsabilidad delante del Señor. 4 lecciones. Lecciones de respeto, obediencia, reverencia y dominio propio. 4 lecciones. ¿Cuáles son? Los padres y las madres, ¿cuáles son las lecciones? Amén. Si queremos preparar una generación para la crisis final, eso es un desafío, apreciados hermanos. Primero para nosotros, porque ¿quiénes son los que tenemos que comenzar? Hermano Liller, nosotros como padres. Porque los padres aquí son los maestros, pero no son los maestros de pizarra y plumón y PowerPoint, no. Son los maestros en la experiencia práctica. Porque el niño aprende más por lo que ve que por lo que usted le está diciendo. Usted le puede decir 1000 veces que no grite, pero si usted está gritando, hermanos, el niño va a aprender a gritar. El niño va a aprender a gritar. Obedezca. Pero nosotros, ¿cuánto nos cuesta obedecer? ¿Cuánto nos cuesta obedecer? El ejemplo, el testimonio. Así que los padres son los maestros allí. Son los primeros maestros para enseñar estas lecciones. Trascender a nuestros hijos con estas lecciones. Y esto, hermanos, es asunto de carácter. El dominio propio no se aprende en un papel. El dominio propio se desarrolla. Y es una cualidad ¿de qué? De carácter. La obediencia de carácter. Es una cualidad de carácter. Eso usted no lo aprende haciendo 100 planas de obediencia. No. Eso es en la práctica, en la vivencia. Y esas lecciones las hemos descuidado. Y por eso nuestros hijos
están amando más al mundo que al Señor. Las influencias educativas del hogar son un poder decidido para el bien o para el mal. Son en muchos respectos silenciosas y graduales, pero si se ejercen de la debida manera, llegan a ser un poder abarcante para la verdad y la justicia. Si no se educa correctamente al niño en el hogar, escuchemos, Satanás lo educará por instrumentos elegidos por él. Bueno, si los padres no los educamos, ¿quién lo va a educar? El diablo. Y el diablo tiene miles de instrumentos para influenciar la mente de estos niños y estos jóvenes. Miles de instrumentos, miles de medios para educarlos. No hemos despertado a esa realidad, a ese deber como padres, a esa responsabilidad, ya que necesitamos prepararnos para la crisis final. Y el padre no se prepara solo, ¿no? Sálvese quien pueda. No, hermanos. El asunto de los padres es serio, de nosotros como padres. Porque el Salmo 127 dice, herencia de Jehová son quienes, los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Una gran responsabilidad descansa sobre nosotros como padres. Bueno, y los jóvenes que están aquí, que ya pueden tomar decisiones, el Señor les está haciendo un llamado para no repetir la historia, apreciados hermanos. Para no repetir la historia, jóvenes, señoritas, y tomar una decisión de entregarse al Señor completamente hoy. ¿Verdad? De manera completa. Porque de lo contrario, usted va a vivir y va a crecer con el ciclo de la vida del mundo. Bueno, nace, crece, se reproduce y muere. Eso es lo que nos enseña el mundo de hoy, la ciencia, que es el ciclo de la vida. Pero en el Señor no es así. En el Señor no es así. Nacer, crecer, reproducirse, morir, eso lo hacen los animales. Eso lo hace el animalito, pero como dicen, bueno, somos parte del reino animal, hemos creído de que ese también es el ciclo de la vida del ser humano. El Señor tiene un propósito maravilloso con estos niños y estos jóvenes. Así que el hogar es el centro educativo más importante. ¿Y quiénes son los maestros ahí? ¿Y cuáles son las 4 lecciones principales que debe aprender un niño? Vamos a ir con una tarea a casa después de esto, ¿verdad? Vamos a ir con una tarea, el hermano David, ¿no? Hermano David. ¿Cómo se llama la esposa? Sandra. ¿Está ahí por ahí, Sandra? Ahí está Sandra. Ahí está Sandra. Tiene que estar al lado de David, ¿verdad? Así como cuando eran novios. Hermanos, necesitamos tener esta experiencia. Una sentencia que quisiera leer. Bueno, el desayuno, me avisan cuando esté el desayuno. ¿Ya? Los siervos de Dios, las siervas de Dios en esta hora final, los que pasarán, hermanos, esta prueba final, deben ser tan firmes como una roca en lo que se refiere a los principios correctos. A ver, ¿qué dice la inspiración? De Profetas y Reyes, página 459. Los siervos de Dios, las siervas de Dios, en este tiempo, hermanos, de crisis, de prueba, así como en el tiempo de Esdras, de Nehemías, de Daniel y sus amigos, deben ser tan firmes como ¿qué? Tan firmes como ¿qué, hermanos, jóvenes? Bueno, si lo pronunciamos y lo repetimos, se va a grabar. Eso es una ley del aprendizaje. Por eso Deuteronomio 6 dice,
la repetirás. ¿Cuándo? Estando en la casa, andando por el camino, cuando te levantes, cuando te acuestes, en la mesa. La repetirás. Hermanos, y esta tarea no la puede hacer un padre ausente, una madre ausente. Tiene que estar presente para que pueda repetir al acostarse, al levantarse, andando por el camino. La mayoría de padres hoy son padres ausentes, madres ausentes. Los siervos de Dios deben ser tan firmes como una roca. En lo que se refiere a los principios correctos. Hermanos, como padres tenemos una gran necesidad. Una gran necesidad. Y tenemos que arrepentirnos de muchas cosas, ¿verdad? Porque hemos trascendido a nuestros hijos. Yo recuerdo una madre, le decía a su hijo, no coma carne. La carne es terrible. Había comenzado a entender esto. Así que ella quería educar a sus hijos que no comieran carne. Pero ella tenía una lucha con la carne. Tenía una lucha con la carne. Y cuando los hijos no la veían, ella se la comía. Así que un día fue a visitar a su mamá. No sé qué clase de animal habían matado, ¿no? Era un cordero, un cabrito, una gallina, no sé. Pero la mamá le regaló un pedacito de carne ya asadita, ¿no? Así que ella lo escondió muy bien, lo llevó a su casa y lo guardó por allá en medio de su ropa. Por allá en lo más escondido, donde el niño no se diera cuenta, para que en un momento, cuando nadie la viera, ¿qué iba a hacer ella? A comerse su pedacito de carne, porque ella tenía esa lucha, pero le decía a sus hijos, no se come carne, eso es feo, eso es... No. Y las cosas de Dios, hermanos, los niños son bastante inquietos, ¿no? Y bastante laboriosos. Así que comenzó el niño a buscar por ahí en la ropa, a escarbar, y no se imagina lo que encontró. El pedazo de carne. Mamá, mamá, ¿qué hace esto aquí? Esto feo, ¿qué hace aquí? Hermano, ese hijo hoy está en el mundo. Esa madre llora y se lamenta. Porque ese hijo está en el mundo, lejos de Dios. Y nació en la verdad presente. Creció en la verdad presente. Hermanos, ¿cómo trasciende lo que nosotros somos a quién? A nuestros hijos. ¿Cómo trasciende? Que los siervos, las siervas de Dios, deben ser tan firmes como una roca. ¿A qué? A los principios, apreciados hermanos. ¿Ustedes creen que Daniel y sus amigos, eso surgió de la casualidad, esa decisión de no contaminarse con la comida del rey? Lean Profetas y Reyes, apreciados hermanos, jóvenes. Los padres de Daniel y de sus amigos los habían educado en hábitos de estricta temperancia. ¿En hábitos de qué los habían educado sus padres? Hábitos de estricta temperancia. Y nos dice ahí, comenzando ese capítulo, en la corte de Babilonia, que estos hombres eran tan firmes a los principios como el acero. Hombres que no serían corrompidos por la influencia de la corte babilónica. Esa clase de jóvenes y niños necesitamos, apreciados hermanos. ¿Los estamos educando para la crisis final? ¿Los estamos preparando para eso? ¿O los estamos preparando para que sean profesionales? ¿Para qué los estamos preparando a nuestros hijos, apreciados hermanos?
para que se mantengan de parte del Señor en medio de la crisis, para que le den al pecado el nombre que le corresponde, para que se mantengan de parte de la justicia aunque los cielos se desplomen. Para eso, o para que sean esclavos también de un sistema babilónico que los está matando espiritualmente, los está arruinando espiritualmente, están muriendo espiritualmente. Hermanos, necesitamos médicos misioneros, necesitamos médicas misioneras, jóvenes y señoritas que estén dispuestos a darse en el surco de la necesidad del mundo, a gastar y ser gastados en la causa de Dios. Pero ¿dónde están? El Señor quiere que salgan de este medio, ¿verdad? De los hogares, y que sirvan y dediquen su vida, sus fuerzas a servir. Porque el Señor lo que se afanó, lo que Él procuró educar a sus discípulos fue dos cosas: que aprendieran a amar y a servir. Eso fue lo que el Señor quiso enseñar a Pedro, a Juan. Él nos dijo, voy a darle acá una clase de cómo es que funciona esta cosa, el sistema endocrino, todo eso. ¿Podía dársela, sí o no? Nosotros tenemos más conocimiento que Pedro y que Juan, ¿verdad? Porque sabemos anatomía y fisiología, muchas cosas por allá, ¿no? Pero Pedro y Juan no sabían eso. Y Jesús no se preocupó por enseñarles eso. Jesús se propuso de que aprendieran a amar y a servir, de que dejaran el egoísmo, el orgullo y la suficiencia propia. Una vez que llegaron a ese punto, el Espíritu Santo descendió. Y Hechos capítulo 5, hermanos, nos dice, vamos a terminar con esto. Hechos capítulo 5. Yo creo que va a ser la experiencia el remanente. El capítulo 2 nos dice que todos estaban unánimes, en armonía. Hechos capítulo 5, verso 12 en adelante. 12 en adelante. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto, verso 15, que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, ¿al pasar quién? Pedro. ¿Quién era Pedro? Al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Hermano, ¿y qué pasaba cuando la sombra de Pedro tocaba a un enfermo? La sombra de Pedro, ¿qué pasaba? El enfermo, el cojo salía corriendo, el ciego veía, la lepra se iba, el tumor se sanaba. Cuando la sombra de Pedro tocaba al enfermo, y se cumplió la promesa, mayores cosas que esta que haréis, les dijo Jesús. Hermanos, la experiencia maravillosa del remanente está delante de nosotros. La lluvia tardía descenderá sobre aquellas vasijas que se hayan lavado y limpiado y purificado. El Señor va a llenar y va a capacitar con un poder que los demonios no podrán resistir, no podrán, hermanos, hacer frente. Y el mundo será alumbrado con la gloria de Dios. Y cosas maravillosas sucederán muy pronto entre el pueblo de Dios. ¿Queremos ser parte de esa experiencia? Señor nos ayude, apreciados hermanos, padres y madres. Señor nos sostenga, nos guarde, nos bautice con su Santo Espíritu. Nos dé su gracia, nos ayude para trabajar por nuestra salvación y la salvación de nuestros hijos.
El Señor les bendiga. El Señor les guarde.